Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Doctor Víctor Rojas, neurocirujano. @DR Víctor H. Rojas. La sabiduría e inteligencia es parte de la evolución de un profesional. Serovka, protección radiológica, líderes en radioprotección, dosimetría, capacitación, asesoría y suministros. Síguenos como @Serovka. Protegemos vidas. Existen muchos tipos de fanáticos, los que se saben los cantos de su equipo, los que siempre cumplen su ritual y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos llegan al partido en su EKA Empire Kiwi, la moto del deporte venezolano, la moto que mueve a Venezuela, patrocinante oficial de la Liga Fútbol SPB y LBBP. Comenzamos una nueva entrega de tu consultorio podcast el día de hoy. Bueno, deseándoles un excelente día como siempre. Además, saludando a la audiencia de la 96.9 FM, la radio podcast. Y como siempre lo decimos, lo divertido de esta radio es que nos vemos y nos escuchamos a través de la multiplataforma, a través de YouTube. Estamos en vivo también en Instagram, a través de Instagram Live, a través de mi cuenta @Daniela J. Salas, en conjunto con la cuenta de nuestro especialista @DR Guartán. Por acá vamos a darle la bienvenida, como siempre, a nuestro invitado, saludando a la audiencia. Además, bueno, en el micrófono, Daniela J. Salas, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Ahora sí, le damos la bienvenida al encargado de esta consulta. Se trata del doctor Guartán Quecliquia, especialista en cirugía laparoscópica. Gracias por estar con nosotros. Hola Daniela, mil gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante y se trata de la prueba genética. Una prueba genética que te ayuda a ver múltiples patologías, qué nos hace daño, qué nos hace bien, conocer más nuestro cuerpo y nuestro organismo. Saludando también a las personas que están en redes sociales. Ya saben, también nos pueden escribir para responder sus inquietudes. Ahora sí, bienvenido, esta consulta es tuya. Gracias Daniela, gracias. Gracias a Dios le digo a todos los pacientes que conozco que la tecnología nos alcanzó y que la manera de hacer medicina está cambiando. Yo cuando estudié medicina nos enseñaban las enfermedades, ya cuando el paciente presentaba una enfermedad y cómo resolverla, cómo curársela, cómo mantenerlo lo más sano posible, pero después que estuviera enfermo. Y la medicina preventiva, aunque había varias materias, sí existía, pero en base a los factores ambientales básicamente. Desde un tiempo para acá se decodificó el código genético, eso fue un esfuerzo de múltiples naciones, y en el año 2003 ya lo pudimos tener secuenciado. Y a partir de allí se han hecho múltiples estudios en base a los genes y cómo afectan los genes la salud del individuo. Y desde ese entonces se ha empezado a hacer medicina preventiva totalmente diferente, incluyendo estos factores genéticos y cómo mejorarlos o incluirlos en el programa de prevención. Y la medicina ha cambiado definitivamente. Por supuesto, ahora se habla más de prevención más que ya curar la enfermedad o tener un tratamiento para la misma, sino que tratar de no llegar a ella. Sí, no llegar a ella, esa es la mejor cura que hay. No llegar a la enfermedad es la mejor cura que tenemos. Y siempre lo digo, el conocimiento es poder, y mientras uno conozca la forma de prevenirlo, uno tiene el poder de mejorar su salud. Así es, bueno, así vamos viendo cómo vamos conociendo más nuestro organismo, porque bueno, tenemos todos los mismos órganos, tenemos las mismas partes del cuerpo, pero el comportamiento de esa carga de nuestro ADN y además la memoria de nuestro cuerpo es totalmente distinta, ¿no? Sí, hay enfermedades que son puramente hereditarias, genéticas. Hay enfermedades que dependen de un solo gen, básicamente, y si lo tienes, tienes la enfermedad, o si tienes esa mutación, esa variante como llamamos. Pero hay enfermedades que son multigenéticas y hay enfermedades que inclusive tienen un componente genético o poco o mucho y un componente ambiental también o poco o mucho, y es una relación entre los dos. Pero si ya yo sé a qué me voy a tener o cuál es mi lado débil en la parte genética, yo puedo hacer modificaciones en la parte ambiental
para que no se exprese o no se desarrollen esos genes. Y así estoy haciendo medicina preventiva. Hablando de medicina preventiva, ¿cómo se toman estos test? Porque se puede pensar, bueno, debe ser muy complicado. Además, ¿cómo vamos a interpretar estos estudios? ¿Dónde se procesa esto? Muchas personas piensan que los exámenes o las muestras se toman de la sangre. Todas las células del cuerpo humano de esa persona tienen los mismos genes. Y es por eso, por ejemplo, que una prueba de cabello que se encuentra en una escena del crimen puede incriminar a alguien, tanto así como en Estados Unidos o en países donde está la pena capital, aplicársela por una simple prueba genética. Y es precisa. Entonces, al tener todas las células los mismos genes, los mismos cromosomas, ¿para qué complicarnos la vida? O sea, esta prueba con saliva que tiene células se puede tomar perfectamente. Entonces, esta en particular se toma con saliva. Hay unas que se toman con cabello, otras se toman con un hisopado bucal, hay otras que se toman con sangre, pero esta la hicieron muy sencillita. Mientras el paciente pueda botar 2 cc de saliva, se puede hacer la prueba. Así es. Bueno, vamos a revisar esto. ¿Existen diferentes tipos de test genéticos? Claro, hay muchísimos tipos de test genéticos. Yo quiero hablar hoy en particular de uno que es súper completo. Es un laboratorio que está en Dinamarca, no está aquí en el país evidentemente. La tomas, como te dije, en 3 minutos o en menos se puede tomar la muestra, simplemente botando saliva en un recipiente. Eso evidentemente hay que enviarlo al laboratorio, se envía a Dinamarca y como entre 4 y 6 semanas ya tenemos el resultado vía electrónica de muchas cosas. Este en particular nos habla de 7 informes diferentes, yo pudiera decirlo. Uno de los informes y el más completo es el de la salud. Entonces el informe de salud nos habla de cerca de 1000 enfermedades. No solamente te dice las enfermedades o a cuál tienes más propensión de padecer de acuerdo a tus genes, sino que nos da una explicación de cada enfermedad, nos dice cuáles genes y cuáles cromosomas analizaron en ese particular, nos dice cómo está nuestra predisposición enfermedad por enfermedad y nos dice dónde está la información científica de esos artículos donde sacaron la información y donde nos podemos documentar más. Voy a preguntarle a nuestro director a ver si esto se logra ver. Como lo tengo en una tablet, no sé si la lectura de la cámara es nítida. Ahí está, los que están conectados con nosotros a través de YouTube y a través de nuestro podcast van a poder ver esto. Yo estoy mostrándole parte del test genético, uno de los test genéticos que me he realizado, y además vemos el marcador en rojo, naranja y también en verde. ¿Qué significa cada color? Este en particular, no va para Dinamarca, ese va para España, es otro tipo de genes, examen genético nutricional, que también es excelente y se toma con un hisopado de la boca. El color rojo siempre es peligro. Peligro para, y así lo hicieron tan sencillo para que la gente lo entienda, ¿no? Peligro para, no te lo comas, te hace daño, ¿ok? O no es efectivo. El verde es green, es luz verde, sigue adelante, cómetelo, es efectivo, perfecto, es rojo, es verde. Y el amarillo y naranja son los intermedios. Si hablamos de efectividad, verde es sumamente efectivo, después viene el amarillo, después el naranja y después el rojo, como un semáforo pero de 4 colores. O si hablamos de me lo puedo comer o no, en este caso es verde, me lo puedo comer, amarillo bajo la cantidad, naranja bajo más la cantidad, rojo, ni se me ocurra comérmelo porque me va a hacer daño. Bueno, aquí para las personas que no me creen y dicen, ¿cómo te va a hacer daño el café de esos inventos tuyos? Bueno, aquí está. El rojo que está al máximo para mí es café. Ahí está. Sensibilidad media al gluten, que lo tengo ahí en naranja, e incluso otros alimentos que no son tan saludables como para algunos, como la metabolización de las bebidas alcohólicas, yo las tengo en verde. Claro. Fíjate que en tu caso, Daniela, te ve hasta el tipo de dietas, de cuál es mejor y cuál es peor. Aunque yo salí raspada por todos lados, dice el doctor. Más o menos, pero no tanto, el ejercicio no te hace tan mal, el ejercicio te hace bien. Y hay muchas cosas. Entonces, yo ya vi el test de Daniela, evidentemente, y es... al tener esa información, hay formas, evidentemente, de actuar. Y se pueden hacer perfectamente.
Claro, vemos entonces, este es un tipo de test genético nutricional. Ahí vemos todo lo que tiene que ver con la parte de las comidas y la bebida y vemos que nos puede funcionar o no. E incluso yo hablo de mi caso particular con el café, que tengo riesgo alto y además, bueno, la reacción mía con el café es terrorífica. Así que bueno, yo vine mal programada por allí y más en una sociedad que es alta consumidora de café. Pero también hemos conversado, el doctor Huertan y yo fuera de acá, y él tiene una particularidad con el pollo. Uno dice, bueno, ¿qué pasa con el pollo? Uno dice, pollo a la plancha es totalmente sano, esto no me va a hacer nada y esto más bien me ayuda a mantener una dieta que no subo de peso. Pero con Huerta pasa lo contrario. Lo contrario, yo pierdo peso, por ejemplo, comiendo pollo frito y papas fritas. Yo particularmente, según mi examen genético, y es así tal cual. Y yo me inflamo, no metabolizo bien y tengo tendencia a engordar si como alimentos, entre comillas, mucho más sanos. Llámese una pechuga de pollo a la plancha con acelga o espinaca hervida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo con lo que es carbohidratos no tengo mucha tendencia a metabolizarlos bien. De hecho, yo salí raspado en hipertensión, en obesidad, en diabetes, en resistencia a insulina. Todos mis genes están alterados y salí perfecto en el metabolismo de las grasas. Entonces hay cosas, y según mi examen genético, mi proporción ideal de grasas, el 40% de las calorías que yo consuma tienen que venir de las grasas. Y me tengo que cuidar mucho de ser diabético, evidentemente. De hecho, yo fui obeso, y eso por los genes lo supe después, que era genético. Nadie tiene la culpa de ser obeso. En un 70% casi es genético. Hay personas que nacen con genes perfectos y genes que nacemos con genes más defectuosos. Entonces, pero al tener la información sabemos. Yo estoy así. Y yo con una cirugía bariátrica no llegué al peso que tenía que perder. Con una cirugía bariátrica y empecé a engordar con un bypass gástrico. Y yo no entendía lo que ocurría y lo entendí con el test. Y ahí fue donde tomé los correctivos 12 años después de haberme hecho la cirugía bariátrica y mejoré. Entonces, inclusive ahorita yo opero a alguien para pérdida de peso o le pongo un balón o hago algo y le recomiendo hacerse paralelamente un examen genético. Por supuesto, bueno, por acá buena música dice, mi abuelo dice que una persona sana se enferma cuando va al médico. Realmente eso es un pensamiento, incluso existe la hipertensión de la bata blanca, que aquella persona que ve al médico ve la bata blanca y pues se le sube la tensión y se siente mal. Eso existe, pero resulta que cuando estudiamos nuestra epigenética empezamos a entender cosas que no pasan. Te cuento algo, más allá del café, ya yo sabía que el café me hacía daño, porque yo tenía muchas reacciones ante él mismo. Yo me tomé un café, me podía dar muchas reacciones, entre sentirme mal, dolor de cabeza, tembladera del cuerpo, me podía brotar, me podía sentir inflamada e incluso me podía picar la garganta. O sea, una reacción bastante prominente. Pero, por ejemplo, acá yo tengo metabolismo a los lípidos y a mí siempre me sale alterado el colesterol y el triglicérido. Entonces, ahí yo tengo una predisposición a dislipidemia y lo tengo marcado en mi ADN, en mis genes. Entonces, ahí yo tengo la explicación por qué me pasa eso. Claro. Yo decía, pero ¿por qué siempre me sale alterado esto? Si incluso no estoy comiendo casi harinas, no estoy comiendo esto, pero tengo una predisposición también a los lípidos. Exactamente. Entonces, a partir de allí, ojo, y estos exámenes genéticos no solamente, o el informe, porque los genes no cambian, pero el informe va a ser diferente, Daniela, a una persona joven que todavía no tiene ninguna enfermedad desarrollada o una persona que de repente ya tiene una insuficiencia renal. Si yo tengo un paciente con los mismos genes, pero es joven y no ha hecho la insuficiencia renal, yo puedo darle proteínas, por decirte algo. Pero si ya ese paciente hizo una insuficiencia renal, los riñones no están funcionando, yo no le puedo una carga alta de proteínas. Entonces, a pesar de tener los mismos genes, el informe o el plan de alimentación va a variar de acuerdo al estado de salud actual de la persona. Y eso se toma en cuenta en estos exámenes. Entonces, ellos toman factores genéticos y los ambientales y dan una guía. Encima de eso, o después de eso, en esta parte que es el examen genético nutricional, nuestras nutricionistas, que además son también excelentes, van a ver a la persona, van a revisar el examen genético, van a revisar sus antecedentes, su estado de salud y le van a dar un plan de alimentación
específico, ultra detallado de lo que pueden y no pueden comer y cómo tienen que hacerlo. Así es, bueno, a mí los carbohidratos no me hacen nada bien, muchas cosas no me hacen bien, casi todo me salió en naranja, lo que me salió en rojo fue el café, pero por lo menos pegué en una, que puedo botar toxinas en mi cuerpo correctamente. Por lo menos esa la tengo en verde y estoy bien. No estoy tan raspada ahí, señores. Por lo menos. Yo digo así, ese es mi pésame. Claro. Pero hay forma de modificar estos hábitos para que esto que ya venimos codificado o marcado, pues no aparezca, ¿no? Claro. No es que tenemos una sentencia de muerte con respecto a ello. Para nada, absolutamente. Absolutamente. Fíjate, a mí en lo particular a mí, me salió que yo no proceso bien las grasas monoinsaturadas. ¿Cuáles son esas grasas monoinsaturadas? Básicamente el ácido oleico, y viene de oleico de oliva, y es el aceite de oliva. ¿Qué es lo que uno ve el aceite más sano? El aceite más sano. Por eso en mi caso, es sano para mucha gente, de repente en pocas cantidades puede ser beneficioso para mí, pero yo ya sé que el aceite de oliva no me hace bien. A mí me hace mejor, por ejemplo, los aceites de pescado, pescados azules, van a hacer mucho más efecto y mucho más beneficio, pues son los poliinsaturados. Entonces, el test te dice, no solamente vas a comer 40% de grasa, sino te va a decir, esta grasa sí y esta grasa no. O este alimento lo vas a cocinar de esta forma, de la otra no. Y haciendo las cosas que nos dice el test, que parece sencillo, pero no es tan sencillo, es una tecnología impresionante de un esfuerzo de muchos países del primer mundo para lograr esto, vamos a tener una mejor calidad de vida. Vamos viendo todo esto y además yo me quedo reflexionando porque a veces dicen, nos complicamos mucho la vida o cómo vamos a adaptar si somos 3, 4, 5 personas en una casa, cómo vamos a ver si a ti te funciona más lo frito, a mí me funciona más lo de la plancha, a otros les funciona más el vapor. Entonces a veces dice, ¿cómo nos complicamos pero cómo lo logramos hacer de una forma de que sea armónico para toda la familia? Claro, va a haber cosas que de repente, mira, yo no podré comer aceite de oliva, pero sí. Hay una ensaladita, bueno, le echaré un poquito, pues, me explico, pero una familia de 7 personas y cada quien coma distinto, es difícil seguir un plan de alimentación. Pero muchas veces, y ocurre en familias, los alimentos son parecidos, me explico, porque más o menos los hijos comparten la mitad de la carga genética del papá y la otra mitad de la mamá. Y ahí tenemos entonces que no hay que hacer de repente tantas modificaciones, sino que casi todos los niños, más o menos, ojo, no significa que sean iguales o que con hacerle el examen a uno todos los demás van a ser iguales, no. Pero más o menos no va a haber tanta modificación en el plan de alimentación. Entonces, bueno, se puede lograr y se puede hacer. Entonces, esto lo vamos viendo, pero esto es solamente un test. Yo pongo como ejemplo el test de alimentación porque les quería mostrar un poco cómo era parte de los semáforos de los colores, pero hay otros tests. Sí, hay muchísimos tests. Entonces, este examen particular, estamos hablando antes del de salud, me dice más o menos casi, son como 980 enfermedades y el riesgo de padecerlas o no padecerlas, si tengo más riesgo o menos riesgo. El hecho de que me salga más riesgo de padecerlas no significa que las voy a padecer, a menos que sea una enfermedad que dependa de un solo gen. Y ellos te lo nombran. Estas enfermedades, si te salieron, vas a tener esa enfermedad, punto. Esas dependen de este gen y este gen te salió positivo. Pero, ¿y hay forma de hacer prevención con esas patologías? Así, a veces sí, claro, porque por ejemplo, si me sale X fenilcetonuria, me sale algo y yo sé que no comiendo tales cosas, a pesar de que tenga la enfermedad, voy a vivir mejor. Pero hay otras enfermedades que dependen de múltiples genes, entonces yo puedo padecer, y depende de la penetrancia del gen y de los factores ambientales. Por ejemplo, si a mí me sale por diversos genes que yo tengo tendencia a ser diabético, a ser hipertenso o a tener esclerosis sistémica, esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, ya yo sé que tengo que modificar mis factores ambientales para bajar ese riesgo de padecerla. El hecho de que eso salga positivo no significa que lo voy a padecer. Y el hecho de que salga negativo no significa que no lo voy a padecer. Significa el riesgo que tengo en comparación con el resto de las personas. Entonces, si a mí me sale que voy a tener una enfermedad de Alzheimer de aparición temprana, ya yo sé que me tengo que cuidar, que tengo que investigar de Alzheimer, que tengo que ir con algún neurocirujano que sea experto en Alzheimer,
de tal forma de tomar las prevenciones y que no me dé, o que si me va a dar, me dé lo más tardío posible. Me explico, hay formas de prevenir, por eso es que el conocimiento es poder. Claro, y esto se lo podemos hacer a los niños. ¿A partir de qué edad se puede hacer? A partir de la edad que puedan llenar 12 cc de saliva en el frasco. Eso es variable en cada niño, me explico, pero más o menos después de los 6 años, 7 años, ellos son capaces de llenar el frasquito, en este caso. Vamos a irnos a una pauta. Yo no sé por qué estoy cambiando las palabras hoy. Me quedé con el test. Vamos a la pausa. Pero podemos ir también a una pauta más tarde y vamos a ver esto. Vamos a ir a corte comercial, vamos a cumplir con nuestros clientes. El doctor Huertán que clique nos sigue acompañando. Huertán, tu nombre que es más complicado, ese sí no me equivoco. Ajá. Pero por lo menos es una palabra tan simple sí. Pero bueno, vamos a la pausa. Recuerda las redes, @la radio podcast, Doctor Huertán, Huertán es con W para las personas que quieran escribir el nombre. Y mi cuenta @Daniela J. Sala. Estamos conectados en conjunto. Así que ya regresamos con más. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con mucho más de tu consultorio podcast. Seguimos conversando con el doctor Huertán Keklikian, especialista en la laparoscopia. Además, bueno, tiene múltiples facetas porque además Huertán es chef, tiene diferentes especialidades, hace test genético, bueno, bastante amplia. Por eso vamos a ver y a escuchar junto a él qué recomendación médica nos trae esta semana. Presta atención a la recomendación de la semana. La recomendación más importante, creo yo, que le puede hacer un médico a un grupo de personas es: hagan ejercicio que aumente su masa muscular. Es sencillo, no tienen que complicarse tanto la vida. Puede ser en un gimnasio, puede ser funcionales, puede ser en su casa, un video de YouTube. Hagan ejercicio que aumente su masa muscular. Esa es la más importante de todas, pienso yo. Dicen que, bueno, nos enfocamos muchísimo al cardio y nos olvidamos a la parte de los músculos. Porque decimos, bueno, a mí me mandan a hacer ejercicio para cuidar el corazón y ejercicio cardiovascular. Pero se ha demostrado también con el paso del tiempo, porque todo también va variando. No es porque queremos cambiar las cosas, sino que como van avanzando los estudios y la evidencia científica se está notando más, vemos un cambio allí. Claro, el cardio hay que hacerlo también. Si no, pregúntenle a Asdrúbal, hay que hacerlo porque la parte cardiovascular es importantísima. Pero el construir masa muscular también es importante y la gente se olvida muchas veces de construir masa muscular y hacen cardio. Los que hacen ejercicio muchas veces. Entonces hagan también ejercicio de fuerza, ejercicio de resistencia, ejercicio que aumente su masa muscular. La masa muscular es lo que nos da movilidad después en el futuro, la que va a prevenir muchísimas enfermedades y la que nos va a ayudar a mantenernos en el peso que necesitamos. Por supuesto. Bueno, Huertán, has traído uno de los tests. Sí. ¿Qué test has traído el día de hoy? Es un test. Por acá también tenemos una cámara. Ajá. Y nos ayudas a mostrarlo para acá y luego Aquí hacia el está. teléfono para que lo puedan ver en redes sociales. Este test se llama 24 Genetics, es un test que yo le digo 7 en 1, se hace en Dinamarca, se procesa en Dinamarca. Aquí está. Lo va a ir mostrando a través de las diferentes redes sociales. Estamos en la radio tradicional, pero también estamos en las diferentes plataformas y podcasts para que puedan ir viéndonos. Es esta cajita que viene con este test de 24 genes. Genetics. Genetic. Ahí lo tenemos. Entonces, Huertán, ¿cómo se toma la muestra de este? Es una muestra de saliva, 12 cc de saliva en un recipiente y eso se envía a Dinamarca. Este test tiene la particularidad que incluye, para el que lo quiera, una consulta de asesoría genética con los genetistas de Dinamarca. Sí. Totalmente. Y gratuita. ¿Y hablan en español? Te consiguen personas que hablan español. Claro, por supuesto. Ese es el plus de este test, además de que son 7 test en uno. Está, como dije, la parte de salud, que hablamos algo de ella. Es diferente decirlo que verlo en persona. En persona es un informe de 1020 páginas. Wow. El de salud solamente. Y además hay 6 informes más. Entonces está el informe de salud y hay otros aspectos que él toca. Nutrición, toca piel, toca cómo procesas los medicamentos, ancestros. Cada cosa es un informe diferente, ¿me explico? Entonces él tiene mucha información.
son 7 exámenes en uno, básicamente. Claro, por ejemplo, cómo procesamos los alimentos, cómo procesamos los medicamentos y además qué enfermedades tenemos predisposición Sí. a la aparición si activamos el gen, ¿no? Claro, Si tenemos una vida que no es acorde a la saludable o acorde a que ese gen se mantenga dormido, ¿no? claro. La parte deportiva también es otro informe. Entonces, son 7 exámenes en uno. 7 exámenes totalmente diferentes que nos van a enseñar cómo funciona nuestro cuerpo. Hay personas, por ejemplo, en deporte, te va a decir riesgo de desgarro muscular, de ruptura del tendón de Aquiles, de dislocación de hombro, de ruptura de menisco. Yo tengo Eh, que ver el mío porque yo soy una cajita de Pandora. Claro, ¿a qué deporte vas a ser mejor si te dedicas a eso? O sea, ¿cuál es tu carga genética? ¿En qué puedes sobresalir? Eso también te lo dice el examen genético. Wow, sí, bueno, menos en la parte de los medicamentos, yo tengo una particularidad que los analgésicos yo no los proceso bien. Yo digo esto, ¿por qué? Porque normalmente lo que puede quitarle el dolor a una persona en segundos, a mí no me lo hace. Y en estos días estaba conversando con una persona cercana y tiene algo parecido conmigo. ¿Qué es eso? Me dicen, no, a mí tampoco los analgésicos me hacen nada. Yo me tomo un analgésico y me siento igual. Cuando hay personas que, por ejemplo, hay pastillas de esas que nos los colocamos debajo de la lengua, ¿verdad? Y les hacen efecto calmante, analgésico, perfecto. A mí no me Ujú. pasa nada. Bueno, eso todo se ve en el examen genético. Y un doctor le comentó a ella que era también cómo lo procesaba a través del hígado. Entonces, por ahí también vemos la correlación de diferentes expertos con respecto a la respuesta ante el estímulo que podemos tener con un medicamento, con un alimento y cómo lo procesa nuestro cuerpo. A veces uno dice, bueno, yo soy muy distinto a el común denominador, pero Claro, también puede suceder. claro, claro. Entonces, por ejemplo, la parte deportiva te dice muchas cosas. O sea, imagínate Usain Bolt en una prueba de resistencia. No hubiera servido para nada. ¿Me explico? O un maratonista, hace poco se murió uno en un accidente de tránsito, lamentablemente. Iba a romper, tenía el récord mundial, tiene el récord mundial de maratón. Y ante las Olimpiadas, 6 meses antes falleció yendo a entrenar. Yo creo que era el que iba a bajar las 2 horas. Y bueno, imagínate, esa persona que era excelente en pruebas de resistencia, imagínate que se hubiera dedicado a correr los 100 metros. Claro. Probablemente no iba a servir. Entonces, el test te dice todo eso. En la parte de medicamentos también, cómo los procesas. Si necesitas más medicamentos del normal para tener el mismo efecto, si necesitas menos. Si el medicamento te da una reacción distinta a lo que está diseñado. Me explico, todo eso te lo dice el examen Las genético. 1000 y pico de hojas. Las 1000 hojas son de salud, es uno de los 7. Las otras están entre 300 y 50 hojas, los informes. Bertán dice, bueno, fácil, es el libro de tu vida, es el libro Es de tu cuerpo. el libro de tu cuerpo, totalmente. O sea, uno va a saber todo cómo funciona su cuerpo. Ojo, estos exámenes son para toda la vida, no cambian. Guardan, vamos a verlo, vamos a abrirlo, Vamos a abrirlo. vamos a ver cómo viene, ¿verdad? Vamos a observar este test que Ajá. trae tanta información de nosotros. Primero a la cámara, déjalo que se vea un poco más, por favor, Guartán, ayúdanos allí. El doctor Guartán que clique, nos está mostrando en este momento. Sabemos que estamos en radio, las personas que están en la radio tradicional, recuerden Ujú. que también tenemos cámaras porque tenemos un podcast activo en este momento, así que no nos digan, bueno, ¿cómo lo voy a ver si estoy en la radio? Bueno, se puede ir también a las plataformas, estamos en YouTube por la radio podcast y también estamos en vivo a través de Instagram Live, a través de mi cuenta, @DanielaJSalas y @drguartán, así nos pueden conseguir. Ellos tienen esto, que es un consentimiento informado que hay que llenarlo, porque ellos van a tener tu material genético. Claro. Entonces necesitan que tú les des consentimiento, que tengan tu material y que lo puedan procesar. Acuérdense que son países del primer mundo donde sus reglamentos son muy Claro, estrictos. además esto es solamente para el estudio que tú estás pidiendo, no es que van a usar tus genes por otra cosa. Exacto, ellos te lo dicen. Aquí está una bolsita Bien, que es el 1, y aquí está el 2. el 2. Está identificado. Recuerda, Guartán, siempre mostrarnos también a la cámara de la cuenta de la radio para que en el podcast quede registrado también las imágenes. Sí, entonces aquí hay unos guantes, aquí está cómo se toma la muestra, ya lo vamos a ver.
Ella trae 2 cc líquidos, esos 2 cc lo tenemos que llevar a 4. Parece un tubo de ensayo de sangre. Parece un tubo de ensayo de sangre, tal cual. Parece, pero con tapa blanca. Exacto. Entonces, toma aquí, si quieres ponte los guantes. Miren, yo voy a hacer la prueba en vivo. A las personas que le da asco ver saliva, por favor, no vean la cámara en este momento. Me hacen el favor para que no les genere ningún tipo de incomodidad, contratiempo, disgusto. Porque bueno, sabemos que hay personas que son sensibles y específicos con respecto a ciertos fluidos de nuestro cuerpo. Eso es totalmente respetable. Sin embargo, vean cómo simplemente nuestra saliva o una parte de nuestro cuerpo nos puede dar tanta información. Yo por acá le estaba pidiendo el otro guante al doctor y lo tenía yo en la mano. Así que bueno, hoy estoy un poquito como al revés. Empecé la semana como al revés, tanto para las palabras aquí como para hacer las acciones. Por acá tengo los guantes, Belfort también está entrando, Belfort va a ver cómo hacemos el test genético acá en vivo, en uno de nuestros productores generales de acá de la radio. Se caiga esto. Ok. Lo que tienes que llenar eso con saliva hasta llegar a la rayita arriba sin incluir la espuma. La espuma puede pasar, pero el líquido tiene que llegar hasta la segunda rayita. Hasta la segunda rayita, ya lo vamos a ver. Esta es la segunda. Esa 4 ml. Tal ¿Allí? cual, ese. Bueno, el doctor me ayuda a hablar. Yo dije, Alberto, la cara que puso nuestro productor, a las personas que son sensibles o susceptibles a algunos líquidos, por favor, bueno, van viendo, pero ayúdame a ir hablando, Waltan, porque como yo voy a estar concentrada en llenar este dispositivo con saliva, esto nos está preguntando Alberto para qué. Si las personas que se están conectando en este momento, esto es un test genético que te ayuda a ver cuál es tu predisposición a enfermedades, cómo metabolizas los medicamentos, cómo metabolizas los alimentos, a qué tienes mayor predisposición e incluso a qué deporte puede ser bueno. Puedes tener mucho potencial y ser un atleta de alto rendimiento y no saberlo, ¿no? Claro, de repente Cristiano Ronaldo o Messi o alguien hubieran jugado béisbol y hasta ahí llegaron. Alberto dice que yo tengo bastante saliva. Ya que voy, que ya lo abrieron y ya lo contaminé. Ya va. Alberto, y que cónchale, ¿cómo va a ser posible? Alberto, tenías que estar aquí en el consultorio podcast con el doctor Huertán. Pero bueno. Sí. Ayúdame. Entonces, claro, lo que tienes que ir llenando de saliva ese frasquito para después taparlo. Y estoy en eso. Estoy llenando. Lo que pasa es que lo que le digo, los que son susceptibles, por favor no vean la pantalla. Es todo. Ojo, se hace una forma bastante decente, no hay nada extraño, ahí vamos. Entonces, bueno, poquito a poco, ahí tienes un embudito, vas llenándolo. Lo que pasa es que esto es como cuando te piden hacer prueba de orina. Siempre tienes mucha orina, pero cuando vas a hacer prueba de orina no te sale mucho líquido. Esto pasa igual. Como les dije, disculpen la hora, sé que hay personas susceptibles, pero estamos hablando de fluidos normales de nuestro cuerpo que nos ayudan también a saber cómo está nuestra salud. Totalmente. Así, ¿te has hecho este test tú? Sí. No ha llegado el resultado todavía. No ha llegado el resultado, así que no podemos ver más o menos qué ha pasado. Pero algo que te haya impactado de repente una persona muy joven o alguien que le hayas ayudado a que no desarrolle alguna enfermedad con ello. Fíjate, el test tan preciso y nosotros a veces le transmitimos la herencia a nuestro niño y como dije, el tener un gen no significa que vamos a padecer la enfermedad. Pero algo que me llamó mucho la atención, una señora que creo que te lo comenté ya, que le salió positivo, entre otras cosas, la propensión a tener un tumor renal, que generalmente se presenta en pequeños, en niños, que se llama tumor de Wilms. A ella le salió más. Voy por la segunda rayeta, ¿verdad? Poco a poco. Ahí va. Ahí voy. Ok, ahí vamos. Entonces, esta señora cuando ve que tenía más predisposiciones, es un tumor raro, no es un tumor que se ve con frecuencia, ella me dice, wow, doctor, yo no tuve tumor de Wilms, a pesar de que me sale en amarillo, me sale que tengo más predisposición. Vamos a explicarle a las personas que nos están escuchando y viendo qué es ese Esa tumor. parte de amarillo, ese tumor es un tumor renal, tumor renal que sale en niños. Entonces imagínate un niño con tumor de Wilms que tenga que perder un riñón y que tengan que operarlo. Se puede salir en adultos, pero es muy poco frecuente en adultos. Entonces yo le dije, mira, tú te tienes que seguir cuidando porque tienes la predisposición. Ella me dice que ella no lo desarrolló, pero que a su hija, cuando estaba pequeña, la operaron de un tumor de Wilms. Entonces fíjate, ella no lo hizo, pero transmitió
la herencia a su hija y su hija sí desarrolló el tumor de Wilms. Entonces, estos test nos ayudan a prevenir muchas cosas, pues si ella lo hubiera tenido y antes de eso, ella pudiera estar mucho más atenta, por ejemplo, con ecosonogramas renales, etcétera, y tomarlo por lo menos en una etapa mucho más precoz. Por supuesto, vemos cómo va ganando esto y ya yo voy ¿Por dónde cerca de vas? la meta. No voy por la mitad, entre el 2 y el 4. Pues llevo como 13 cc más o menos. ¿Cuánto es el tiempo promedio que dura una persona tomando esta En muestra? el consultorio 2 minutos la llenan normalmente, pero como tú has estado hablando, de repente tienes la saliva más seca y eso influye. Por eso te Pero, dije, habla para que me ayudes a... claro, entonces producir saliva mientras uno habla, la boca se seca, evidentemente, y a Daniela se le hace más difícil ahorita tomar la muestra. No, pero ya voy bien, voy bien. Vas bien, Voy poquito a bien. poco. Tengo el guante, tengo la muestra. Me dice por acá Luis, tú puedes. Tú puedes, Daniela. Sí, yo puedo. Ahí voy poco a poco tomándolo. Yo creo que todavía no ha pasado los 2 minutos. Uno piensa que hablando a veces ha pasado mucho tiempo y resulta que no. Así que todavía creo que voy en el Claro, promedio. por supuesto. Justificándome. Cuando veas los resultados te va a quedar maravillada. Pero maravillada. O sea, esto es oro, vale su peso en oro, como diría uno. ¿Por qué? Porque te da la forma de prevenir muchas cosas. No, yo quiero ver. ¿Cuánto tiempo se tarda? Igual, entre 4 y 6 semanas. 4 o 6 semanas. Bueno, la verdad es que cuando hicimos el test de alimento, lo hicimos en diciembre y pensábamos que se iba a tardar muchísimo por ser una fecha como esa, en donde normalmente la gente está en festividad o está realmente de vacaciones, pero llegó muy rápido. Yo creo que llegó incluso un poco más, un poco antes de la fecha que habíamos pautado. Sí, sí, es que es el promedio. Todo depende de cuánto se tarda el laboratorio en procesar la muestra, en enviarla, porque es una compañía la que lo envía, evidentemente. Para enviar estas pruebas hubo que hacer muchos permisos de importación, de exportación, sanitario. No es fácil, parece fácil enviar una muestrica y resulta que es una muestra biológica, entonces se necesita mucha Me permisología. parece fácil llenarlo, pero ahí voy. El de alimentación es más sencillo, el otro, porque es con un hisopo en la boca, un raspadito como una prueba de COVID, pero en la boca que no molesta. Y realmente no es que raspa, sino que vas a pasar el Pues sí. hisopo cerca de la mucosa y eso ni siquiera duele, no se siente. No, eso no se siente porque es mucho más sencillo que cepillarse los dientes. Me O sea, consta, me consta. Molesta menos que cepillarse los dientes. ¿Por qué? Porque con el cepillo está dando con un cepillo. Aquí le estás dando es con un hisopo. Para las personas que se están conectando con nosotros, estamos hablando de test genéticos y en este momento en tu consultorio podcast incluso estamos haciendo un en vivo. Estoy intentando yo hacer la muestra de 4 cc de esta saliva, como bien le digo, a través de diferentes formas. Incluso lo vemos en películas, que de repente agarran un cabello, que agarran una muestra y dicen que yo voy a ver qué pasa. Claro. Y también hay unas que se hacen con cabello. Hay pruebas de paternidad y son precisas. Hace poco vi una noticia de Guillermo Dávila, no sé si la vieron, conversando a ayudar a la mamá de su hijo con una enfermedad que ella padecía. El hijo creo que es cantante y él hace 4 años, él no sabía de la existencia del hijo. Y la mamá vino y le dijo, este es hijo tuyo de hace tanto tiempo y es hijo tuyo, lo tienes que reconocer. En cualquier época te hubieran dicho, mira, no. Él dijo, hagan la prueba genética, que si sale positiva yo lo reconozco. Se la hicieron y era hijo de Guillermo Dávila. Han tenido un acercamiento a raíz de allí y fíjate, ahorita está ayudando a la mamá con un problema. Mi primer amor de la infancia, guardado. Ese fue mi amor platónico. Bueno, en esa época era el galán, pues. Eso es lo que Claro. nos mostraban como parte de los galanes. Pero vemos entonces el caso emblemático de él, en donde, bueno, a través de una prueba genética pudo demostrar que, bueno, esa persona que le indicaban que era su hijo, pues sí lo es. Y ha construido una relación en estos 3 años con esa persona que él no conocía y no sabía. Entonces, estas pruebas genéticas son mágicas. También tenemos pruebas de edad biológica y de antienvejecimiento. Examen genético de alopecia. Hay muchas cosas que existen actualmente y que nos van a ayudar a mejorar. ¿Y viene en esta prueba o es otro test? Es otro test, es otro diferente. Pero existen, las tengo en el consultorio para que las quiera y las hacemos con relativa frecuencia.
Entonces el de antienvejecimiento es espectacular porque te dice qué edad biológica tienes. O sea, cuál es la edad de tu célula. Yo puedo tener 50 años, pero de repente, o 55, 60, lo que sea, pero mi edad celular es de 70 o es de 40. No lo sabemos. Depende de cómo me cuide y qué hice de acuerdo a mi genética. Bueno, este test te dice tú tienes 70 de edad biológica y de esta forma, haciendo esto, porque analizan tus genes, es que puedes enlentecer el envejecimiento celular. Entonces, la idea es la fuente de la juventud, básicamente, y es la parte genética. ¿Tú crees que cuando tenemos una edad avanzada pudiéramos revertir un poco también ese paso del tiempo o ya las células pues ya han sufrido mucho impacto? Las células en el cuerpo humano aproximadamente tienen 120 divisiones, eso es un promedio. Y cuando ya llegan a un número crítico de divisiones no se dividen más. Muy bien. No se divide. Entonces, esa parte que depende del extremo del cromosoma que se llama telómero y que se va cortando con cada división celular hasta que llega a un punto crítico de no dividirse más, ahí es cuando la célula ya llegó a su etapa final y ya no se puede dividir y muere. Entonces, eso no se puede revertir. Sí se puede enlentecer, pero revertirlo es complicado. Hablando de enlentecer, ya yo voy cerca de la rayita guardando. Enlentecimos la toma de muestra. La muestra, pero la estoy tratando de hacer lo más controlada posible, con mis guantes puestos y tocándose la boquilla solamente cuando es necesario y tengo allí ya pues la saliva para poderla depositar. Pero 2 minutos en consultorio es más fácil, no tenemos la presión de la cámara, no tenemos presión de nada, no tenemos el tabú de que es una saliva y la estamos depositando en un tubito, o sea, estamos en un ambiente mucho más cómodo, más relajado, así que Y es mucho más sencillo. es más sencillo de lo que lo estoy haciendo ver yo. Entonces que yo estoy hablando, tratando de que se vea bonito, decente, estoy siendo la modelo del tubo de ensayo en este momento. Claro. Entonces, bueno, todo eso hace que uno se vea más así. Estoy intentada tomar agua, pero no sé si eso modifica, así que no he tocado el vaso. No toca el vaso, pero no, para ¿Vieron? nada. Ah, bueno, ya saben. Entonces, de todas maneras, esta prueba siempre se hace en consultorio o puedes mandar la prueba y que ellos te lo regresen. No, siempre la tomamos bajo vigilancia que esté bien tomada. Para evitar que no se contamine, que no hagan eso como yo, que se vea tentado. Claro. Voy a tomar un poquito de agua para producir un poquito más de saliva. Exactamente. Porque no estás produciendo saliva, es agua. Ya saben. Entonces, la prueba que va a salir va a viajar, la prueba. Bueno, yo voy a viajar, mis ADNs van a viajar. Claro, va a viajar. Todos los fluidos corporales tienen ADN. Todos. ¿A dónde es que vamos a viajar con esta prueba? A Dinamarca. Voy para Dinamarca, señores. En 4 semanas regreso de Dinamarca con mi prueba genética. Pero regresa vía electrónica. Pero viajé. Pero tomé ese vuelo y viajé a Dinamarca, ¿no? Exactamente. Fíjate, hay, como te dije, otros informes. El de ancestros también le gusta mucho a la gente y ese también lo vas a tener. Tú vas a saber. ¿Qué me va a decir allí? Bueno, hay varios tipos de ancestría. Está la geográfica, la histórica, está la ancestría maternal, la paternal, la étnica, la neandertal. Entonces ellos te dan muchos tipos de ancestría. La histórica más o menos se basa entre los 850 años y 250 años hacia atrás. Y me va a decir más o La menos qué geográfica. genes tengo allí. ¿Dónde estaban tus ancestros entre 850 y 250 años? Ok. Eso es lo que te va a decir. La histórica se remonta a la prehistoria. Te va a decir dónde están tus ancestros hace 30, 50 mil años. Después tienes la étnica. O sea, de qué grupo étnico vienes. Ok, que eso también influye muchísimo en cómo desarrollamos patologías, ¿no? Exactamente. De hecho, este gen lo primero que hace es ver si eres hombre o mujer, este examen, y la zona de donde provienes. Okay. Entonces ellos dicen, bueno, esta Daniela Sala es una mujer y el 80% de sus genes vienen de Europa. Por ejemplo. Me explico. Entonces, ellos te van a comparar con mujeres europeas. Ellos no te van a comparar con hombres japoneses. ¿Sí me explico? Uh-huh. Ahora, y es importante, te van a dar también la predisposición de tus enfermedades en caso de que fueras hombre. Sí, bueno, pero ¿por qué me salió positivo para cáncer de próstata? Si yo no tengo próstata. Tienes
los genes. O sea, que puedo tener un hijo con predisposición a. Exactamente. Entonces ellos te van a decir, sí, tú puedes tener predisposición a tener cáncer de próstata porque tienes los genes. Pero no los vas a padecer porque eres mujer. Pero tu descendencia pudiera tener eso y tienes que cuidar. Bueno, señores, lo logré. 4 mililitros, lo logré, lo hemos logrado. Aquí Para está. revisarlo. Vamos a ver con el doctor, porque también se nos está terminando el tiempo en esta consulta. ¿Qué nos dice el doctor? ¿Lo logré? ¿No lo logré? Perfectamente. Wow, perfecto. Llegué al tiempo exacto. Tardé unos 10 minutos en la toma de muestra, pero por lo que les dije que estuve hablando y estando con ustedes también en esta conversación con este podcast con el doctor Huartán Keklikian. Ya me retiré los guantes, ya está listo, ya está allí, ya estamos Aquí está ya la mostrándolo, muestra. lo logramos, lo hemos logrado, hicimos una prueba de test genético en vivo, así que ya saben que es bastante Acá simple, está. no tiene una complejidad mayor, no es que le van a hacer o lo van a colocar en una cama, lo van a amarrar, le van a tomar alguna muestra distinta, no. A través de un fluido tan sencillo como la saliva pueden ver todo esto que es su genes e historia, incluso de sus ancestros. Doctor, ¿cómo lo pueden contactar? Por mis redes, en esta @drhuartán en Instagram o @cirujano-laparoscópico y mi WhatsApp 0412-826-5301. Ya saben, cirujano laparoscópico, de repente un poco más fácil. La cuenta que estamos usando en este momento, DR Huartán, Huartán con W, W-A-R-T-A-N. Doctor Huartán. Perfecto. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias por estar con nosotros. Ya el doctor está La colocando. colocamos en esta bolsita Muy bien. y ya estamos listos para enviarla. Ajá, entonces también te ve el ADN, ya hablamos de la parte de cómo se prueba, te ve el ADN étnico, te ve el ADN maternal y el paternal y el neandertal. Entonces da mucha información de los ancestros. Ya sabemos entonces toda la información y todos los tests que tiene disponible Huartán acá en Venezuela y que se procesan rápido, entre 3 a 4 semanas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. El doctor Huartán Keklikian nos estuvo acompañando, especialista en cirugía laparoscópica, chef y además ahora pionero acá en nuestro país con estos test genéticos y tomando también la vanguardia de la tecnología. De esta manera nos despedimos. Nuestras redes sociales, @DanielaJSalas, @LaRadioPodcast. Será hasta una próxima entrega. Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @DR-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Doctor Víctor Rojas, neurocirujano. @DR Víctor H. Rojas. La sabiduría e inteligencia es parte de la evolución de un profesional. Serovka, protección radiológica, líderes en radioprotección, dosimetría, capacitación, asesoría y suministros. Síguenos como @Serovka. Protegemos vidas. Existen muchos tipos de fanáticos, los que se saben los cantos de su equipo, los que siempre cumplen su ritual y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos llegan al partido en su EKA Empire Kiwi, la moto del deporte venezolano, la moto que mueve a Venezuela, patrocinante oficial de la Liga Fútbol, SPB y LBBP.